3.8 kilómetros. Uy, que una temperatura media de agua oceánica tiene una temperatura media de 3.5 grados centígrados. Esto es media, sí, en términos globales, porque no significa que hay una enorme variación latitudinal y longitudinal en el océano. Me disculpa que voy a toser un poquitico y bien. Entonces, en esta diapositiva he intentado resumir la importancia del océano. Y son dos grandes cosas, ¿no? El océano es una fuente de conocimiento, pero también es una fuente de riqueza. Ambas cosas deben ir de la mano, tanto desde una perspectiva investigativa como desde una perspectiva de políticas públicas. ¿Por qué? Porque cuando nosotros juntamos conocimiento que nos proporciona el mar a través de la educación y de la investigación, y ese conocimiento se traduce en riqueza, que ya en el trabajo que se le imprime producto de ese conocimiento adquirido, pues se adquiere poder. Eso es lo que dice allí, se adquiere poder. Y a lo largo de la historia, eso se ha visto. Un inglés, el Sir Walter Raleigh, afirmaba, y lo vemos hoy en día, ¿no? Quien manda en el mar, manda en el mundo, en general. ¿Por qué? Porque domina el comercio. En su momento lo hizo España y fue potencia mundial. Después lo hicieron los portugueses. Y los portugueses fueron los grandes maestros de los ingleses. Mucho antes que todos estos, pues estaban los fenicios. Y vemos que es decir, el controlar las rutas comerciales le daban a esas poblaciones que conocían las rutas y que tenían las embarcaciones, le daba poder. Hoy en día, 2022, pasa exactamente lo mismo. Quienes controlan el comercio marítimo, quienes tienen mayor conocimiento del océano, son los que mandan. Y ahí está para muestra un botón. El poder lo tiene China, lo tiene Estados Unidos y lo tiene el Reino Unido en este planeta. Entonces esa máxima se cumple, la de Walter Raleigh. Nosotros generalmente vemos el océano como una fuente de conocimiento. Obviamente ese es nuestro campo, ¿no? Pero repito, esa fuente de conocimiento tiene un abanico de posibilidades para que las personas que se dediquen a extraer conocimiento del océano lo conviertan en riqueza. Profe. ¿Sí? Profe, una pregunta ya con respecto hablando de las rutas marítimas. En la época donde en la parte esta de la cartografía tenían como centro lo que era
lo que era creo que era la iglesia romana, no recuerdo muy bien el nombre. ¿Cómo hacían para guiarse, para utilizar esos mapas con respecto a las rutas comerciales? Bueno, tú sabes que sí, cada vez se tiene más prueba de que el conocimiento de los europeos de parte de América fue un accidente, ¿no? Se había descubierto el astrolabio, las estrellas, por un lado, el conocimiento del viento y de las corrientes marinas, ya en la época de los portugueses se sabía, ¿no? Ya se sabía. Y se construyeron embarcaciones que podían, no se había inventado el motor. Entonces, a través de ese conocimiento, ¿verdad?, empírico, se logró establecer contacto entre las civilizaciones. ¿De acuerdo? Entonces, era la manera como se comunicaba, se sabía. Y miren que quienes tuvieron el conocimiento sobre las corrientes marinas en esa época, ojo, quienes desarrollaron embarcaciones que podían transitar o navegar por el océano, se convirtieron en los poderosos de la época. ¿Ves? Usted no puede andar en el océano en canoa. Es imposible. Es imposible. Y a veces muestran unas embarcaciones. Yo tuve oportunidad de ir a un simposio sobre ese tema y dicen que muestran unas embarcaciones que la dibujan donde llegó Cristóbal Colón y su tropa aquí a América y Américo Vespucci, de esta gente. Dice que era imposible que esas embarcaciones pudieran atravesar el océano, que fueron otro tipo de embarcaciones. En España hacen un evento precisamente en la ciudad donde yo estaba, en donde ellos celebran, ellos le llaman la Reconquista. Esa es la otra versión de la historia que se cuentan ellos mismos sobre lo que pasó por acá, no es la que nos cuentan a nosotros aquí en la escuela. Es una cosa interesante, joven. A ellos se la cuentan de otra manera y como si ellos tuvieran el derecho, la razón, y ellos hablan es de reconquista. Y porque Colón, cuando regresa a España, la corriente, estamos ubicados espacialmente. Vamos a ver si tenemos un mapa. Para un mapa, sí, bueno, podemos ubicar un mapa por aquí. Lo tengo para otra clase. A ver, bueno, aquí. No sale España, no sale Europa. Bueno, cuando Colón regresa, estamos ubicados, bueno, aquí, ok. Cuando Colón regresa, miren, este es el mar Mediterráneo. En vez de entrar aquí al Mediterráneo, en vez de entrar y llegar a Cádiz, puerto de Cádiz, él sigue derecho aquí, bordea todo Portugal y llega a la parte norte de la península y entra a Vigo, la ciudad de Vigo. Lo primero que encuentra, que es un envallamiento, ya vamos a ver, y entra allí. Ahí es donde él llega. ¿Ves? Entonces, a decirles que el que tenía el conocimiento del mar en esa época era circunscrita únicamente a los intereses de la navegación. El que tenía ese conocimiento era poderoso. Como lo es ahora las tecnologías. El que tiene el conocimiento de las tecnologías y aplicadas al mar y todo el conocimiento marítimo y todo el comercio mundial domina el mundo, como ya se lo dije anteriormente. Entonces era bastante precario, pero la historia nos ha dicho que lo pudieron hacer, ¿no?
a través del conocimiento del viento, las estrellas y, del, y de las corrientes marinas. Entonces, digamos que si ustedes miran, el tener una marina de guerra y un comercio marítimo importante te hace poderoso. Entonces, esta ecuación, mirándola de un lado, marina de guerra más comercio marítimo más colonia, te da poder. Te da poder. Y ustedes vieron, bueno, no lo vieron, de pronto ustedes no habían nacido, antes del Mundial del 86, a ubicarnos así en algo que ustedes puedan reconocer, hubo una guerra entre el Reino Unido y Argentina por las Malvinas. Y aquello fue una exhibición de poder impresionante. Ni si se une toda la Marina de Guerra de Sudamérica, puede pelear con la Marina de Guerra del Reino Unido. Imposible. Entonces eso demuestra un poco esto. Y cuando digo que por el otro lado, en cuanto al conocimiento y la riqueza, ya no en este sentido, pues es importante que nosotros tengamos ese chip, ¿no? Yo siempre en el programa de biología machaco bastante sobre el tema de la biodiversidad. Porque nosotros tenemos dos grandes líneas de costa, en el Caribe y en el Pacífico. Tenemos una gran cantidad de ecosistemas marinos costeros. Tenemos una diversidad biológica impresionante, no solamente a nivel continental, sino también marítima. Y nosotros no hemos salido de los trabajos de ecología. Yo hago digamos, ese análisis, esa reflexión, esa escuela naturalista que todavía está muy anclada, muy impregnada en, en los programas de biología de nuestro país. Esta asignatura precisamente lo que busca es, o yo pues he intentado mostrarle la cara como si fuera una oportunidad para ustedes. Es decir, un biólogo que tiene algo de conocimiento en temas marinos y limnológicos, temas acuáticos, digamos, y pudiera de pronto ir más allá de las famosas ecológicas y relaciones de factores bióticos y abióticos. Y vale. Y yo los invito a que saquen ese chips. Como chip, ¿no? O sea, no quiere decir, y espero que no me malinterpreten, que esos trabajos no se deben realizar, que no son válidos. Sí, el tema es que en general, de una manera abrumadora, es lo que más se hace. Entonces, eso no nos va a llevar a esto. Ya no siquiera vamos a hablar de poder, sino que primero no vamos a tener un conocimiento amplio sobre los recursos vivos, en este caso, que es lo que les compete a ustedes, no los recursos no vivos, porque no es el objeto de estudio, los recursos vivos que son inmensos, ¿verdad? No tenemos acceso, no los generamos y mucho menos lo convertimos en riqueza, porque es que aún estamos anclados en el chip ecológico, en el chip de la preservación, en el chip de la conservación.
importante, sino que le merece a ustedes con lo que estoy hablando. ¿Me escucharon lo último que dije? Se perdió la No, profe, conexión. se le recortó. No, profesor. Se corta. Tenemos la diapositiva ahí, ¿no? Sí. Bien, decía, estaba hablando que en el programa de biología, o los programas de biología de Colombia, aún no hemos saltado, no nos hemos desprendido de la escuela naturalista. Y cuando uno va a los eventos académicos, es abrumadora la cantidad de trabajos con aspectos ecológicos, Melanie. Nosotros no aprovechamos nuestra gran riqueza biológica para convertirla realmente en una riqueza para nuestro país, para nosotros. Porque estamos anclados todavía en esta actitud conservacionista única y exclusivamente, esa actitud de protección, y el conocimiento que tenemos sobre nuestros organismos, más allá del biológico, del ecológico, que a su vez no genera riqueza, no lo tenemos. Frente a esto, ¿qué comentarios me pueden hacer ustedes, por favor? ¿Me escucharon? Sí, profe. No, profesor. No me escucharon. Estaba hablando de que la investigación biológica en nuestro país, en su gran mayoría, está anclada aún en la escuela naturalista, una escuela descriptiva. El paso que ha dado más avanzado, hablo en general, no es la parte ecológica. La mayoría de los trabajos tienen un matiz ecológico pues impresionante, es abrumador cuando uno va a un evento académico y hablamos mucho de ecología, 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 de ecología, de ecología. Entonces, en el caso del mar, que también tenemos del océano, también 2 líneas de costa grande, no salimos de ahí. No estamos generando ni riqueza y mucho menos vamos a matrimoniar el conocimiento con la riqueza para tener ese poder en el buen sentido de la palabra. ¿Qué comentarios les merecen a ustedes al respecto? Y decía que esta asignatura es una oportunidad para que ustedes vean lo que se puede hacer desde la biología. ¿Qué comentario le merece al respecto? Profe, yo opino que usted tiene razón porque aún con todo lo que ha dicho, yo no puedo, ¿cómo decirlo?, visualizarme de qué otra manera podríamos hacer las cosas. No se me ocurre, la verdad. ¿Quién habló? María Angélica. ¿Cómo? María Angélica. María Angélica, has dicho una cosa muy pertinente, muy pertinente.
y que devela lo que estoy hablando. Es decir, dice, pero es que lo que yo tengo hasta ahora, las herramientas, ¿verdad?, conceptuales, las herramientas prácticas, las habilidades que he adquirido no me permiten ver más allá. Y eso requiere de un cambio sustancial, digamos, no solamente en el programa de biología, donde sea claro, hablo en general. ¿Y por qué les digo esto? Miren, yo siempre he estudiado la parte no viva del océano, ese es mi punto de investigación. Y por eso esta materia simplemente es una oportunidad, es una materia que yo espero que, y se los digo sin modestia, ¿no? La mayoría de los estudiantes de biología, cuando ven mi asignatura y deciden irse por este camino, hoy en día son los que mejores están, porque es una gran oportunidad para un biólogo. Y yo tuve oportunidad de conocer a un colombiano que también está haciendo su doctorado allá en Vigo, y él es biólogo marino. Entonces, claro, él fue a hacer su tesis de pregrado, lo fue a hacer al Amazonas, fíjate, siendo biólogo marino. Sí, atraído por todavía no estamos, digamos, asimilamos que investigar es solamente moverse un morral, un equipo de exploración, y es lo que yo llamo el Discovery Channel, ¿no? Entonces él me decía que fue a hacer su tesis por el río Amazonas, en esa zona. Hizo un trabajo de ecología, el que sea. Entonces él fue a hacer un trabajo de ecología también en su doctorado. Pero lo sufrió, me comentaba él, porque es que cuando comenzó a ver las asignaturas para hacer el trabajo de ecología, su director le recomendó que tenía que ver materias de matemáticas avanzadas. Primer problemita para los biólogos. Los biólogos no quieren saber nada de números, pero nada. De hecho, en biología ustedes lo pueden ver, una de las asignaturas cuello de botella que hay es precisamente las matemáticas y la física. Porque piensan, y así los estructuran, de que eso está desligado. Entonces, eso por un lado. Por otro lado me dice, comencé a ver unas asignaturas que tenían que ver, le estoy hablando de hace exactamente 22 años, 25 años. Estaba en la ecología, pero unas asignaturas de genética. Era la cosa, genética. Temas de DNA y aparte de asignaturas de toxicidad, tiene que ver con bioquímica, metabolitos. Y para él eso era extraño, porque él no asociaba, no reconocía que podía ser un trabajo de ecología desde ese tipo de conocimiento. Porque habían enseñado que la ecología es lo macro. Medir temperatura, medir humedad, medir tal, mirar unas características, tal, y ya, y comparar, y ya, y se quedan allí. Entonces lo sufrió primero porque para él era todo ya un biólogo, era nuevo para él. Y ese enfoque todavía era mucho más claro, de que tenía que hablar la ecología desde la genética, desde la bioquímica, con un lenguaje matemático. Y casi no se gradúa. Se duró un pocotón de años. ¿Ves? Entonces, yo los invito a que sean gestores de ese cambio.
que probablemente no sea para ustedes, pero para las generaciones futuras. Y eso pasa por muchas otras cosas que no es objeto de esta clase, pero les dejo esa inquietud y esa reflexión allí, ¿no? ¿Algún otro comentario al respecto? Bien. Entonces, el océano lo podríamos asimilar desde una perspectiva biológica como el escenario que realmente sostiene la vida en nuestro planeta. ¿O lo que estoy diciendo? O sea, el compartimiento responsable de sostener la vida en nuestro planeta es el océano. ¿Por qué? Buena parte de la actividad socioeconómica de los seres humanos depende del océano. Buena parte, y en un porcentaje equivalente a un 75%, el mantenimiento del ciclo hidrológico, nada más y nada menos, o sea, el ciclo del agua, depende del océano. Nada más y nada menos de que el clima está controlado por el océano. Y cuando digo clima, ya tenemos que mirar el régimen de lluvias, las temperaturas del aire y del agua, la humedad, el sistema de vientos, todo eso cómo varía, cómo se distribuye tanto en el océano como en la atmósfera y cómo impacta eso la vida. Y por último, el océano es un gran sumidero de gases de efecto invernadero. Hey. Sí. Pero no solamente un sumidero de gases de efecto invernadero, también es un sumidero de calor. Por eso regula el clima. Entonces, fíjese la importancia de este compartimiento. Que nosotros creíamos que no lo podíamos contaminar y no lo podíamos alterar, y hemos visto que sí es posible. Sí es posible. Empiezo como sumidero de gases. Está demostrado que a partir del año 1850, digamos, este es el punto de referencia. ¿Por qué? Porque fue cuando se creó la máquina de vapor. Fue cuando se empezó a emitir gases, efecto invernadero, especialmente CO2, hasta el punto que en el día de hoy ya hemos pasado los 420 partes por millón de CO2. O sea, su concentración. Cuando en el año 1880, 1850, estaba alrededor de los 250 a 300 partes por millón. Esto está documentado. ¿De acuerdo? ¿Quién ha permitido que no sea peor el océano? ¿Por qué? Porque el océano atrapa CO2. O sea, buena parte de ese CO2 que estamos emitiendo a la atmósfera aumenta la presión parcial en la atmósfera por efecto de difusión, llega al agua de mar, llega al océano. ¿De acuerdo? Y allí, esta es la curva famosa de Mauna Loa, donde se evidencia, aquí fue donde se descubrió ese fenómeno, para que lo sepan. Alguien se le ocurrió hacer un observatorio en este lugar desde esta fecha y observó este incremento, y pues de allí fue donde sacaron las conclusiones de lo que estamos hablando. ¿Quiénes son los principales responsables del aumento de los gases invernaderos? Mire,
de casi un poco más de 200 países que hay en el mundo, estados, estos dos señores, China y Estados Unidos, 28 y 16, 44. O sea, un 44% del CO2 emitido a la atmósfera lo producen estos dos países. ¿Esto qué quiere decir? Que si estos dos señores no participan de las convenciones y de la reducción del efecto invernadero, con todas las implicaciones que eso tiene, pues es muy poco lo que se puede hacer. Y miren que el comercio mundial hoy está dominado por estos dos señores. Y estos dos señores tienen una armada potente, lo mismo que el Reino Unido. ¿De acuerdo? Entonces, fíjense, se difunde ese CO2 aquí en el agua. ¿Y qué causa el CO2? Eso que tenemos ahí. O sea, cuando ese CO2 que está en la atmósfera está cumpliendo su papel de sumidero del gas carbónico. Dirá, pero es que esto es importante. Si aumenta el CO2, aumenta la materia prima para disparar la productividad primaria. Pues no. No, porque el único animal que come sin tener hambre somos los seres humanos. ¿Sabían ustedes? La naturaleza está tan controlada que el CO2 no entra a la célula fitoplanctónica porque haya más CO2 se va a disparar la productividad primaria. No. El CO2 que se incorpora a la célula fitoplanctónica es el que necesita la célula. El resto queda añadido al sistema. ¿Y qué va a producir? Va a producir acidificación porque, como lo vimos en limnología, el CO2 reacciona con el agua y se produce ácido carbónico en exceso. Y el ácido carbónico en exceso lo que te va a producir es el primer tipo de ecosistema que va a sufrir son los ambientes coralinos. ¿De acuerdo? O sea, todo ese ecosistema altamente productivo va a colapsar por la acidificación. Pero al mismo tiempo, ¿verdad? El CO2 como gas incrementa, porque es un gas de efecto invernadero, la temperatura del mar. Eso le suma que también el mar es un sumidero de calor. Entonces yo voy a tener un colapso en muchos tipos de ecosistemas. Entonces, la calcita, que venimos aquí, comienza a disolverse, la aragonita comienza a disolverse por acción de la acidificación y estos ecosistemas mueren. Los terópodos también, que tienen un exoesqueleto calcáreo, comienzan a tener problemas por la acidificación. Entonces, fíjense ustedes todo lo que nos ahorra el océano con su presencia y sus funciones. ¿Ves? El carbonato de calcio y magnesio, que forma parte de las algas coralinas, también van a sufrir. Entonces, esto está aquí para algo. Yo decía, sí, identificamos estos corales, el ecosistema, qué bonito, qué productividad, los biólogos marinos se vuelven buzos y comienza una actitud contemplativa de preservación que es necesario, ojo, pero hasta allí. No generamos otro tipo de conocimiento que pudiéramos hacer posible
riqueza, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasa? El CO2 que viene de la atmósfera, porque hay demasiado aquí producto de las actividades humanas, reacciona con el agua en una reacción reversible, se forma ácido carbónico y me acidifica el medio. Otra parte se hunde y también comienza a generar problemas en las capas inferiores del océano, ¿no? El océano como sumidero de calor también sostiene la vida. ¿Por qué? Porque en algunas partes, latitudes tropicales y subtropicales, es mayor la intensidad de radiación solar y el mar actúa como una bomba de calor y va distribuyendo latitudinalmente el calor en nuestro planeta. ¿Eh? Eso es lo que hace el océano. De tal manera que a medida que nos vamos acercando a las latitudes altas, ya sea en el sur o en el norte y en profundidad, me va absorbiendo ese calor y hace que las capas más profundas se mantengan frías. Y se mantienen frías, adquieren mayor densidad y estas aguas se encuentran en esta zona. ¿De acuerdo? Entonces, el mar hace todo eso. Todo eso hace el océano. Y los organismos se adaptan a estas circunstancias. Pero resulta que en el fondo del mar hay unas partículas que se llaman, ¿cómo se llaman estas partículas que estoy señalando aquí? Díganme si conocen el nombre o la identifican. No, profe. Metano y agua. Metano y agua, correcto. Hidratos de metano. Estos hidratos de metano se encuentran en las grandes profundidades del mar en zonas frías. ¿Vale? Y él debe estar allí. ¿Por qué? Porque a esas profundidades se lleva a cabo la metanogénesis. Eso tiene que estar allí. Eso no puede estar en otra parte. Pero ¿qué pasa si esta bomba de distribución de calor comienza a alterarse por el incremento de los gases de efecto invernadero y por el incremento de calor y por supuesto de la temperatura del agua? ¿Verdad? Si eso pasa, jóvenes, los hidratos de carbono, de metano, comienzan a descomponerse. Escúchenme esto. Entonces, el océano, y ese es el gran peligro, ya lo han advertido los científicos que trabajan en estos temas, que ojalá no lleguemos a este punto, en donde los hidratos de carbono de las grandes profundidades del mar, que están ahí guardaditos, comiencen a descomponerse por acción del calor, del incremento de la temperatura del agua, y comience el océano, en vez de convertirse en un sumidero de calor, en un sumidero de gases, pase a convertirse en un emisor de calor y en un emisor de gases efecto invernadero, que el metano es otro gas efecto invernadero. Es decir, se va a alterar la estructura química de esos hidratos de metano y va a liberar el gas. Y el metano es tóxico. Se va a producir un impacto negativo en el agua y un impacto negativo en la atmósfera. Y creíamos que por la inmensidad del mar, por la capacidad de absorción que tiene y de resiliencia, no iba a ocurrir.
pero sí es posible que ocurra. Y de hecho, hay evidencia en algunos lugares del océano de desestabilización química de los hidratos de carbono, de metano, perdón. Ahí los tenemos. Este es un ejemplo. Estas son, obviamente, una escala de una foto, pero estamos hablando de grandes yacimientos de hidratos de carbono que hay en el océano. Ahí guardado en las grandes profundidades. Y si esto llega a desestabilizarse, pues esto me va a inyectar metano al agua y a la atmósfera. Entonces, cuando uno habla de cambio climático, no escucha mucho a los ambientalistas hablar de cambio climático, pero no aterriza, tampoco tienen la información en qué se traduce lo del cambio climático realmente. O sea, cuáles son las causas, cuáles son, digamos, los vericuetos, porque es que esto puede convertirse en un punto de no retorno. Es decir, el mar, cuya función hoy, el océano, es sumidero pase a seguir siendo un sumidero, pero también es un emisor. Esa es, digamos, la gran preocupación de los científicos de las ciencias de la Tierra. ¿Alguna pregunta, alguna inquietud? Bien. ¿Me están escuchando? Sí, señor. Sí, bueno, porque ahorita se me fue y no me di cuenta. Bien, aquí tenemos una fuente hidrotermal también de CO2 y de calor. Estas chimeneas existen, pero pudieran desestabilizarse aún más y hacer, mira, no solamente el calor como forma de energía, sino que ya estamos viendo que está emitiendo sustancias tóxicas y está emitiendo partículas muy pequeñas que van a producirte un desastre ecológico a nivel oceánico. Y muy poco se ha evaluado el efecto que pudiera tener el exceso de CO2 y de calor, ya sin hablar de otros contaminantes, sino estamos hablando nada más de esta partecita. El efecto del CO2 en exceso en el fitoplancton. Es decir, que el fitoplancton marino comienza a tener problemas. Yo pregunto, ¿cuál es el responsable mayoritariamente de mantener las concentraciones de oxígeno en nuestro planeta en proporciones que mantengan la vida aeróbica? ¿Qué organismos son los responsables de eso? ¿Qué ecosistemas o qué estructuras? O sea, que yo sepa, pues a mí no me pasan un recibo de oxígeno, me la pasan del agua, pero no de oxígeno. El oxígeno es gratis. ¿Quién es el responsable de eso? No, no es el fitoplancton, profesor. O sea, es el mar, pero en este caso sería el fitoplancton. El fitoplancton, correcto. Fíjate, y son unos organismos comparativamente menos estudiados, marginales, y son los responsables porque la cadena empieza por ahí. O sea, el borde por donde empieza el sostenimiento de la vida es vía fitoplancton marino, vía algas marinas.
No es el Amazonas. Sí, el Amazonas te genera una microcuenca, te genera un microclima, unas microcondiciones, pero circunscrito allí a esa zona. Pero es que el océano tiene una cobertura global. Entonces, el fitoplancton, ya se están advirtiendo cambios en el genoma de algunas células fitoplanctónicas. Es interesante. Son temas para tesis doctoral. ¿No? Eso que está pasando. Bien. Lo otro, en la clase anterior hablaba un poco que la mayor parte del ciclo del agua ocurre en el océano. El ciclo del agua tiene digamos, una fase corta y una fase larga. La fase larga es la que ocurre en el continente. O sea, una gota de agua cae, pero cuando cae al suelo, una parte se infiltra, otra parte de esa agua se almacena en lo que llamamos lagos o ríos, otra parte la consumen los organismos, ahí nos incluimos nosotros, y de ñapa, otra parte se utiliza para actividades humanas. Es decir, hay una retención de esa agua. Porque en el océano ocurre el ciclo corto. El agua se evaporó y cayó. Cayó y se evaporó. Ciclo corto. No hay retención. Ese juego garantiza el ciclo del agua. El mantenimiento de esa otra bomba. El océano actúa como una bomba, se nos está inyectando oxígeno a través del fitoplancton. Nos inyecta calor porque también emite, pero también recibe más calor y de esa manera tempera el clima, pero también regula el ciclo del agua. Profe, ¿Sí? una pregunta. Respecto a lo que estábamos hablando del cambio climático, también tengo entendido que el cambio climático no solamente es calor, también puede, ya que se retrasa el invierno y todas esas cosas, pueden ser más intensas las heladas. Pero como siempre se habla de los efectos del calor, entonces no sé si de pronto será que con el frío no pasa mayor cosa o porque solo se centra en el calor. Ok. Es que la fuente de energía o la forma de energía es el calor. Joven, ¿con quién hablo? ¿Con María quién hablé? Angélica. María Angélica, no confundas, o bueno, me pareció que lo confundiste, calor con temperatura. La temperatura es una medida del calor. Ojo. Entonces, la forma de energía es el calor. Entonces, las temperaturas bajas forman parte de esta anomalía producida por el cambio climático. ¿Lo entendiste? Y sí se estudia. Claro que sí. ¿Por qué? Porque lo que se está produciendo es una alteración global en donde hay un incremento de la temperatura del planeta que está produciendo el deshielo y todo esto que estamos hablando ahora a nivel del océano, pero al mismo tiempo también está produciendo unas anomalías de bajas temperaturas en otros lugares.
anomalía, es decir, todo se hace extremo. Donde hay más calor, o donde siempre hay calor, va a haber más calor, y donde hay frío, va a haber más frío. Cuando veamos una clase que se llama La Tierra como sistema dinámico, podrás entender esto mucho mejor. Porque todo esto tiene que ver con la forma de la Tierra y la cantidad de radiación solar que está llegando. ¿Vale? Entonces tendría que decirte que la mayor parte de la radiación solar llega al Ecuador y a la zona subtropical. ¿Vale? De radiación solar. Pero ¿qué pasa? Con el incremento de los gases invernaderos, la Tierra no se calienta por la luz solar que llega, porque la mayor parte de la luz solar que llega se devuelve. La Tierra se calienta con la luz que se refleja desde la superficie de la Tierra y queda atrapado en los gases invernaderos. Si no hubiera CO2, vapor de agua, metano, dióxido de nitrógeno en la atmósfera, la Tierra fuera fría. ¿Vale? Entonces, al incrementarse esos gases y producir esta alteración, cuando tú introduces los cambios estacionales, te va a producir anomalías tanto en las zonas frías como en las zonas cálidas. Y en algunas zonas te va a producir alteraciones en el régimen de lluvias. ¿Ves? Entonces ya tenemos que hablar de un fenómeno que no es producto del cambio climático, pero que puede alterarse, que es el fenómeno del Niño. El fenómeno del Niño es un fenómeno natural, que afortunadamente nosotros aprendimos a vivir con él, porque hasta el año 1997 no sabíamos qué hacer. Y siempre había catástrofe. ¿Ves? Sí, hace de poco realmente, hace 25 años, cada vez que había un niño había más catástrofe que ahora. Sobre todo porque no asociábamos que el suministro de agua y de energía, que nosotros depende bastante de la hidroeléctrica, está asociado a esos periodos largos de sequía. En fin. Entonces, el país comenzó a entender esos fenómenos y ahora no tenemos esos problemas de energía por tema del Niño, afortunadamente. Pero sí se habla, joven, sí produce esos efectos porque la alteración es global. Obviamente nosotros recibimos una información que nos compete del incremento de la temperatura en nuestra latitud, pero está asociado a la radiación solar. Entonces, ¿qué pasa? El océano ha empezado a alterar su funcionamiento. Como ha empezado a alterar su funcionamiento, se altera todo el clima planetario. Bien, sí, aquí lo tenemos. La interacción que hay entre el clima, las emisiones de gases producto de las actividades humanas, y eso tiene que ver con el modelo económico, que esto esto no es solamente artículos científicos o posturas políticas, que esto es real. Es decir, el modelo económico está impactando tanto a las sociedades humanas como el ambiente.
Si tú miras el mapa, jóvenes, no lo tenemos aquí, pero doy la información. Lo que pasa es que los países ricos se dieron cuenta que hay muchas cosas que al final también les afecta a ellos. Pero hay actividades que ellos no desarrollan fuertemente. Por ejemplo, la actividad ganadera se hace intensivamente y extensivamente en los países ricos. Pregunto. ¿Te vas a enfermar? No me puedo enfermar, pero por lo menos no tengo una hija puta. Profe, si no estoy mal, en Estados Unidos sí, pero en otros países ricos no. Correcto. Muy bien. La actividad acuícola, que eso va a ser un tema de debate nuestro en el transcurrir de este programa. El mapa de la actividad agrícola se da en países pobres. Es decir, la acuicultura marina nos la han vendido como la panacea, pero en el fondo es un desgreño para el ambiente. En el fondo del asunto es un desgreño medioambiental. Entonces hay actividades que patrocinan en otros países bajo el ropaje. ¿Qué discurso nos tiran cuando quieren fomentar una actividad que allá no quieren hacerlo? ¿Cuál es la palabra mágica o la frase mágica? Esto, Olga, muy bien. Ustedes sintonizados, más empleo. ¿Ya? Entonces, la ganadería no la fomentan así tanto. La actividad acuícola, pues tampoco. Y lo que más siembran, por ejemplo, en Europa es mejillón, que lo que afecta, pues, es muy local la parte del sedimento. O sea, lo que más cultiva Europa es mejillón, lejos. Y no toda Europa, el país, el segundo productor de mejillón del mundo, pues el primero de Europa es España, en Galicia. Sin meter a China, que China ya es otro nivel. Es otro nivel. Entonces, ese es el tema, ¿no? Bueno, ya esto lo vimos, el ciclo corto y ciclo largo, importancia del océano. Ya sabemos lo que es el cambio climático, los impactos, no es el caso, de cómo altera todo digamos, el funcionamiento del ecosistema, ¿no? Pero el océano también tiene una importancia económica. Y la principal es pesquera. La principal es, desafortunadamente, ahí sí nosotros no estamos tan bien porque el Mar Caribe, desde el punto de vista de la productividad biológica, es un desierto. O sea, en el Mar Caribe no sustenta grandes pesquerías. Tú te puedes ir para el Mar Caribe adentro y te puedes pasar un día y no pescas nada. Son puras aguas cristalinas, las de corales y más nada. ¿Verdad? No, cero, ¿no? Con la pesca, muchos países han entendido que es una fuente de riqueza, pero la riqueza la tienes que sostener con conocimiento, joven. Sin conocimiento no hay riqueza, joven.
No hay riqueza sin conocimiento. Recursos minerales, no voy a detener allí. Y el océano, ¿quién lo observa y quién lo cuida? Hay un sistema global de observación que se llama GOES, está auspiciado por la ONU. Encontramos el COI, que es la Comisión Oceanográfica Intergubernamental, la UNESCO, la OMM, la Organización Meteorológica Mundial, y el PENUMA. Digamos, en estos tres escenarios se mueve a nivel global el cuidado del océano, ¿no? Bueno, aquí una información, ellos se encargan de hacer protocolos, monitoreos de las variables sensibles como lo es la temperatura superficial del mar, el pH, el nivel del mar. Entonces, tienen sembrado en sitios estratégicos con la colaboración de las armadas de los países con borde costero, toda esa, para tener esa información a tiempo real y hacer las predicciones y las modelaciones pertinentes. Bueno, será todo por hoy. Eso era todo por hoy. Entonces, ahora vamos a hacer lo mismo. Si no hay preguntas, pues, ¿tienen alguna pregunta que hacer? Me parece no, señor. Vale, entonces hagamos los grupos pertinentes de trabajo hoy para ya tener eso claro. Si Altamar sería el grupo 1, ¿con quién vas a trabajar, Altamar? Profe, con Juana Peralta, Jorge Charris, Esteban Bujato y Nicole Beleño. Bujato, llevo 3. Beleño, llevo 4. Charris. Sí, profe, Charris. Charris, vale. Entonces, Bolaño Noriega sería el 2. ¿Con quién Bolaño? No vino Bolaños. Profe, yo estoy con Juan Bolaño. ¿Cómo? Yo estoy con Juan Bolaño. Vale, Bolaño, entonces 2. ¿Con quién? Con Nicole Efros Con Efros. y con Posada. Y con el señor Daniel Posada. Muy bien. Muy bien. Vuelva Jaspe Olga. Sería el grupo. Aquí estoy, profe. Huelva sería el grupo. Huelva Jaspe Olga sería 3. ¿Con quién? Con María Angélica Rodríguez. Con Rodríguez María Angélica 3. Ajá. Con Luis Felipe Bustamante. Bustamante, Luis Felipe. Ajá. Camilo Vargas. Vargas Camilo. Listo. Y sí, ya verá. Vale. Cantillo Arena Julián. Profe, estoy yo con Lucy Díaz. Díaz. Vale. Schneider Guillén. Guillén. Vale. Y Andrés Madera. Y Madera. Ya voy por de la Vargas Giselle, sería 5. Profe, Orozco Mercado Catherine. Orozco. Peña Choperena Silena. Pérez Sarmiento Carlos. Y García María José.
5 grupos. 5. Me falta Granda, Gaona, Damaris. Profe, todavía no tengo Pro- grupo. Profe, profe, no la puede anexar con nosotros, ¿Con quién? con Dime. con el grupo 3, el de Huelvas. Grupo 3 de Huelva, correcto. Ultra listo, ahí está. Está en el grupo 3, señorita. Listo, profe. Son 5 grupos, aquí estamos. Huelva, Jaspe, Olga. ¿Usted es entera, señorita Olga? Sí, profe. Sí, ya hablamos. Sí, tiene 2 apellidos sanjacinteros. Sí, señor. Mi Y papá y mi mamá. son sanjacinteros. ¿Y vives en San Jacinto? No, pero mi papá es de un pueblo cercano que es el Guamo, Bolívar. Y mi mamá sí tiene familia que vive en San Jacinto, que es, bueno, pues donde se asentaron varias familias turcas, entre esas la de mi mamá, que es Jaspe. Bueno, Jaspe le dicen allá. Y tú debes ser pariente. Yo tuve otro estudiante, Jaspe, o Jaspe, en biología. Profe, la verdad es que yo ese apellido no, o sea, aquí en biología no he escuchado otro. Sí, sí, y ella lo tiene antes. O sea, Ah, vea, de pronto es prima lejana. sí, sí, ella lo tiene antes. Esa, muy bien. Se llama Juliana Jaspe, así es. Hay un estudiante de biología, creo que todavía no ha terminado, creo. O ya debe estar al terminar. Se llama Juliana Jaspe. Ella es barranquillera, pero su papá su papá también es barranquillero, creo. Pero su abuelo, ese apellido, todos los caminos conducen a San Jacinto. Su abuelo es San Jacinto. Ah, ok, pensé que eras de allá y que vivías allá. Yo vivo en Galapa. Ok. Sí, sí, pero los apellidos te delatan. Sí, señor. Te delatan. Bueno, chicos, en el transcurso de la semana les monto información y artículos y cosas para organizar ya el trabajo. Si no hay preguntas o alguna cosa, pues hemos terminado nuestra sesión. Profe, al igual, ¿nos va a subir la carta descriptiva al sitio o ya la subo? Ya la subo, ¿O la subo ahora que termine aquí la clase. Listo, gracias. Ok. Disculpe una pregunta. ¿Las clases serán grabadas o va a mandar dispositivos o solamente la información? No, las clases, a ver, las clases ya no se pueden grabar, tengo entendido. Okay. Es más, no da la opción de grabarlas. Yo tengo unas diapositivas, ¿verdad? Que son las que les presento a ustedes, pero digamos como pretexto para organizar las ideas. Nosotros las evaluaciones en oceanología las vamos a hacer con base en información científica actualizada, que siempre se le voy a proporcionar. Es una materia más práctica que teórica. Cuando digo práctica, no me refiero exclusivamente a que uno está en un laboratorio, sino que tenemos que leer y tenemos que pensar y tenemos que argumentar. Así tomo las notas en esta asignatura. ¿Vale? O tú requieres que te mande las diapositivas. Yo no acostumbro a enviarlas. No las considero necesario. Después que prestes atención y leas las cosas que yo te mando, es mejor. Porque la diapositiva, cuando la veas ahí fría, no te va a decir nada. No hay problema. Ok. Listo, joven. Un fuerte abrazo. Feliz fin de semana. Igualmente.